La primera herramienta dentro del conjunto de herramientas de selección y para mover que vamos a encontrar es precisamente la herramienta mover, que como verán es la B corta, el acceso directo, o sea que si nosotros oprimimos en el teclado la B corta vamos a llegar directamente a esta herramienta que tiene una forma de dos flechas cruzadas. Si ven el cursor del mouse se transforma automáticamente en una flechita negra con esas flechas cruzadas. Esta herramienta para mover nos sirve básicamente para mover cualquier elemento que encontremos en nuestro lienzo, que a partir de Photoshop CC van a llamarse también mesa de trabajo. Y si ven en los contextuales, nosotros vamos a tener varias herramientas que acá podemos tildar o destildar de acuerdo a nuestras necesidades. Esta que está aquí arriba, donde muestra el contorno de transformación, va a ayudarnos a saber qué es lo que está seleccionado en ese momento. Por ejemplo, voy a dibujar un cuadrado con la herramienta cuadrado, que esa la vamos a ver más adelante. Y a partir de lo que nosotros tenemos acá, que tenemos un cuadrado, vamos a hacerlo de color negro para que se vea. Vamos a tener ese cuadrado y con la herramienta mover van a ver que tiene el contorno de transformación alrededor y que nosotros vamos a poder moverla a lo largo de todo el plano sin problemas. Una recomendación antes de continuar es que puedan poner las guías inteligentes, que acá en este caso nosotros tenemos todas las opciones en el panel vista arriba, y activar las reglas para que veamos bien hacia dónde movemos el elemento que tengamos. En este caso tenemos este cuadrado o rectángulo que acabamos de generar con la herramienta para eso. La herramienta mover además lo que nos va a servir es para escalar esos elementos, es decir, para cambiarles el tamaño, oprimiendo cualquiera de las esquinas o los puntitos que se encuentran en el centro, podemos cambiarle el tamaño a mano alzada, indistintamente, y automáticamente el programa nos va a ir diciendo cuánto mide ese nuevo rectángulo que hemos ampliado. Si queremos ampliar proporcionalmente, vamos a dejar apretada la tecla Shift al mismo tiempo para que no se deforme. Esto sirve mucho para fotografías o para cualquier tipo de elemento que tiene que ser proporcional. Y cualquier cambio que hagamos lo vamos a confirmar dándole Enter a nuestro trabajo. ¿Qué sucede si nosotros modificamos alguna propiedad y no le damos Enter? Lo que va a hacer el programa es dejar ese cambio pendiente y cuando querramos apretar cualquier herramienta, por ejemplo, vamos a apretar cualquiera de las herramientas, nos va a decir que si deseamos aplicar la transformación. Podemos ponerle que sí, que no, o directamente cancelamos para seguir modificando. El aplicar y el no aplicar se resumen en Enter o escape. Cualquiera de las dos es sí o no. Le vamos a dar Enter y listo. Una vez que tenemos la herramienta mover, es la que más vamos a utilizar para movernos alrededor de todas las capas. Recuerden que el panel de capas, que lo tenemos a la derecha, es donde vamos a poder ver dónde nos posicionamos y mediante el cual vamos a poder desplazar los elementos en el diverso espacio del lienzo. Suponiendo que yo hago otro rectángulo, cuadrado, lo que sea, con otra forma, ahí vamos a ponerlo de color magenta, ahí. Tomando la herramienta mover nuevamente, van a ver que nosotros haciendo clic sobre cualquiera de los cuadrados o rectángulos podemos seleccionarlos indistintamente. Si el programa es una versión anterior al CC, que es el que yo tengo instalado, ustedes pueden, apretando control y haciendo clic, seleccionar el material que deseen marcar, digamos, el elemento. Fíjense que acá en el panel capas tengo 3 capas, porque cada elemento nuevo que genero es una capa. Con respecto a la herramienta mover, también lo que podemos hacer es rotar los elementos. Si nos posicionamos en cualquiera de las esquinas, fuera de la forma, vamos a tener una flecha curvada con la que nosotros, dejando apretado, podemos girar nuestra forma a la inclinación que deseemos. Damos Enter una vez más y ahí se confirma. Mismo sucede cuando nosotros queremos rotar a una rotación específica. Dejando apretada la tecla Shift una vez más, nos va a ir rotando de a 45 grados. Entonces nosotros podemos ir
cambiando el movimiento de esa forma, teniendo siempre una rotación en números enteros, ¿no? Si queremos rotar de 45 a 90, etc. Otra función de la herramienta mover sirve para cuando nosotros queremos mover algún elemento de un trabajo a otro, abriendo de una pestaña a otra o de un nuevo archivo a podemos utilizar la herramienta mover a partir de eso. Y el uso fundamental es para mover todo aquello que esté seleccionado. Si ustedes se fijan, cuando nosotros nos desplazamos hacia afuera del lienzo o de la mesa de trabajo, desaparece parte de lo que es el objeto, pero sigue teniendo el contorno de transformación, como que eso sigue existiendo. Vamos a pasar a la segunda herramienta, que es la herramienta de marco rectangular o de selección rectangular, que se llega con la letra M. Como ustedes verán en la vista previa, si es que tienen el Photoshop CC, es una herramienta que tiene una forma como si fuera de un puntero, de una mira, son 4 rayitas y un puntito en el medio. Esta herramienta nos sirve para seleccionar precisamente, como dice su nombre, de forma rectangular o cuadrada. O sea, cualquier forma cuadrangular que nosotros deseemos seleccionar. Muy fácil, vamos a tener arriba las diferentes formas de selección. En general lo que viene por defecto es lo que vamos a usar. Y vamos a tomar la herramienta y posicionarnos directamente en la capa que nosotros querramos. En este caso, por ejemplo, vamos a posicionarnos en la capa rosa. Siempre hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado cuando usamos las herramientas de selección, que estemos posicionados en la capa que corresponde para que no estemos recortando ni seleccionando de otro lado. Una vez posicionados en esa capa, vamos a hacer un marco de selección del tamaño que quieran o de la forma que quieran. Igual que cuando dibujamos los cuadrados, si nosotros apretamos la tecla Shift, se va a hacer un cuadrado perfecto. Si nosotros lo hacemos a mano alzada, puede ser un rectángulo, un cuadrado. Siempre a la derecha vamos a tener un cartelito que nos va diciendo cuánto mide de ancho y de alto, por si necesitamos específicamente alguna medida. Suponiendo que sea ahí, nosotros al momento de seleccionar, el cursor del mouse sobre la selección va a cambiar. Tiene una flechita blanca con un marquito relleno, que eso quiere decir que esa porción de nuestra capa está seleccionada. Con esta selección se pueden hacer varias cosas. Primero se puede, por supuesto, hacer una especie de recorte de esa selección. Se puede copiar, se puede duplicar, se puede pegar, se puede girar, se pueden hacer todos los mismos movimientos que con un objeto, pero sobre esa porción. Con la herramienta de selección, cualquier herramienta de selección puesta, nosotros vamos a poder mover esa selección a lo largo de la capa que nosotros tengamos. Si ven, no se mueve el relleno de esa capa, sino que se mueve el marco de selección. Si, por el contrario, yo aprieto la letra B corta en este momento y me desplazo hacia la tecla de mover, lo que va a suceder acá es que en este momento yo lo que hago es mover la capa completa con la selección adentro. Nos vamos a posicionar sobre la capa. Siempre hay que tener en cuenta que cuando tenemos selecciones, la selección debe ser sobre una capa rasterizada, que quiere decir que no sean objetos inteligentes, porque de esta manera nuestro trabajo no lo va a reconocer para moverlo. Para rasterizar una capa hacemos clic sobre el botón derecho, sobre la capa con el botón derecho, y ponemos rasterizar capa. En ese caso nosotros veremos que la selección va a figurar igual que como la teníamos antes. Eso no se afectó para nada, pero sí las propiedades de la capa. Eso quiere decir que nosotros la podemos manipular. Entonces, tomando la herramienta mover o con la B corta, que llegamos al acceso, si nos posicionamos encima de la capa, la flecha del cursor cambia y en vez de tener las dos flechitas cruzadas, es una flecha solita. Si ustedes tienen Photoshop CS6 o anteriores, esto va a aparecer con una tijerita. El cursor, digamos, va a ser la flechita con una tijerita. ¿Qué sucede acá? Nosotros vamos a tener la herramienta de mover para recortar los píxeles de esa capa. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer que esa selección, rotarla o tuviera otra forma, la vamos modificando y podemos volver a colocarla en el mismo lugar y demás. Siempre fíjense que estamos trabajando sobre la capa del rectángulo magenta. Le damos a Enter para confirmar y ahí nos vamos a encontrar con que la capa fue
recortada y ese pedacito modificado. Cuando terminamos de utilizar esta selección, lo que podemos hacer es apretar Control D o posicionarnos sobre la capa y poner deseleccionar, y así se deselecciona la capa que teníamos en ese momento, el pedacito de la capa que teníamos en ese momento. Va a seguir formando una misma capa, si ustedes fijan, es una sola cosa, un solo objeto, solo que ahora ese pedazo que nosotros recortamos tiene otra forma o fue alterado. Vamos a realizarlo nuevamente sobre la capa roja para que ustedes vean todo el procedimiento completo una vez más. Tenemos con el botón derecho, rasterizamos la capa para que sea una capa plana, que no tenga otras propiedades. Y en este caso vamos a realizar con la herramienta de selección, pero vamos a hacer un círculo o una elipse. ¿Cómo accedemos a este tipo de herramienta de selección? Posicionándonos sobre la herramienta que estábamos recién, que es el marco rectangular, con el botón derecho nos van a aparecer más opciones de selección. En este caso voy a elegir el que se llama marco elíptico. El marco elíptico es precisamente un círculo o forma circular o elíptica. Entonces vamos a realizar, recuerden siempre, para que sea un círculo perfecto, apretando la tecla Shift al mismo tiempo que nosotros realizamos la forma, y así podemos seleccionar esa porción. Imaginen que esto es como si nosotros utilizáramos un cortante de galletitas sobre masa. En este caso nosotros estamos marcando la base, que sería el rectángulo, y vamos a proceder a cortar ese círculo a partir de la herramienta mover, nuevamente accediendo con la B corta. Cuando nos posicionamos sobre la selección, fíjense que cambió automáticamente, me apareció el rectángulo o el contorno de transformación, y en ese caso nosotros la podemos recortar perfectamente. Le damos Enter para aplicar los cambios y Control D para deseleccionarlo. Y como verán, en la miniatura de la capa que tenemos a la derecha, la capa ahora está compuesta por un rectángulo calado y por un círculo aparte. La próxima herramienta de selección que vamos a utilizar tiene que ver con los lazos, que los lazos son aquellos que vemos en el tercer lugar, sería en el segundo de arriba para abajo, y a los cuales accedemos con la letra L. Los lazos, a diferencia de los marcos, lo que tienen es que son de selección libre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos limitados a seleccionar cuadrados o rectángulos, sino que además podemos seleccionar libremente por cualquier contorno de cualquier figura que tengamos, sea o no sea una figura geométrica. Para esto vamos a abrir una foto cualquiera, ustedes pueden utilizar la que quieran de su computadora, mediante la cual nosotros vamos a elegir una sección por la cual vamos a recortar con estas herramientas de lazo. Dentro de lo que es el lazo tenemos varias opciones. Lo que podemos hacer es utilizar estas herramientas de selección de lazos a partir de diferentes necesidades que nosotros vayamos teniendo. Lo que vamos a hacer primero, por ejemplo, vamos a tomar una foto cualquiera, ahí, y la vamos a abrir. Directamente en el archivo abrir nosotros podemos elegir la que queramos. Fíjense que acá lo que me dice que la capa que abrimos recién es una capa bloqueada porque es el fondo. Por ahora la vamos a dejar así. Y tenemos seleccionada la herramienta lazo. Con la herramienta lazo lo que podemos hacer es seleccionar libremente con pulso a mano alzada. Directamente lo que recomiendo es ponerse el mouse e ir seleccionando sectores que nosotros querramos. Esto sirve mucho para cuando necesitamos seleccionar sin tanta prolijidad. El lazo común, que sería el que tenemos como predeterminado. Si ustedes se fijan, la selección que yo hice, la hice completa y absolutamente a mano. Podemos seleccionar de diversas formas, sin ningún tipo de prolijidad. Este tipo de selección funciona igual que cualquiera de las otras con marco, tanto elíptico como rectangular. Y lo que nos permite también es movilizar esa misma selección a partir de una forma que hayamos hecho. Otra vez, si nos posicionamos en la herramienta mover, podemos recortar ese pedazo que hemos seleccionado recién para que esa parte de la imagen o de la foto en este caso salga del original y lo podemos pegar en otro archivo y demás. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos recortar algo que tiene una forma específica y que necesitamos que siga ese contorno?
Photoshop nos ofrece varias herramientas, de las cuales vamos a hablar primero de los lazos, que es donde estamos en este momento, y luego de las varitas, que son las que también tienen una función para selecciones específicas. Para este propósito vamos a abrir una imagen nueva. En este caso yo tengo una imagen con una ilustración que tiene una forma básica y un color plano, para que nosotros podamos ir viendo cómo se selecciona con las herramientas de lazo. Vamos a desbloquear la capa haciendo doble clic para que esta capa nos quede movible y que debajo tengamos la posibilidad de poner otros elementos. Antes de empezar a recortar o seleccionar, voy a crear una capa nueva con este cuadradito que está acá. La voy a poner por debajo y le voy a poner color negro. ¿Para qué hago esto? Para que ahora, cuando empecemos a seleccionar y a recortar, se note lo que estamos haciendo. Posicionado sobre la capa principal, donde está la imagen, tenemos la herramienta lazo. Recuerden que el lazo común es el que está predeterminado, que lo que hacemos es recortar o seleccionar con formas libres, que nosotros podemos hacerlo a mano alzada. Esto es para figuras que no necesiten seguir el contorno. Ven que podemos hacer con cualquier tipo de selección. Si nos posicionamos sobre la herramienta lazo y hacemos clic con el botón derecho, vamos a tener dos opciones más: el lazo poligonal y el lazo magnético. El lazo poligonal lo que tiene, a diferencia del lazo común, es que va a ir creando vértices mediante los cuales nosotros podemos seleccionar formas geométricas no tradicionales, como un cuadrado, por ejemplo. Sí podemos ir haciendo mediante clics diferentes formas que van a ir teniendo diferentes caras: hexágonos, heptógonos, octógonos y demás. Una vez que llegamos al comienzo de nuevo, si ustedes se fijan, lo que yo hice fue darle la vuelta, en este caso al destapador, mediante clics. Si ustedes dejan apretado el clic, lo que va a hacer únicamente es mantener la línea recta. Nosotros podemos ir tirando líneas siempre rectas, y cuando llega al final, fíjense que el cursor va a cambiar y se le va a hacer una pelotita al lado del lazo, que quiere decir que la forma está completa o el lazo está cerrado. En el caso de que nosotros no lleguemos hasta el otro borde, lo que podemos hacer simplemente es haciendo doble clic. Se va a cerrar automáticamente el primero con el último punto. Este lazo sirve al igual que cualquier otra herramienta de selección. Cuando nosotros marcamos esa selección, podemos utilizarla para diversos propósitos, como propósitos decorativos, por ejemplo. En este caso puedo recortar esa forma del destapador o del llavero con la forma poligonal que nosotros elegimos y moverla y desplazarla hacia donde quiera. En este caso, por ejemplo, si yo la dejo apretada y me voy hacia la capa donde estábamos trabajando antes, puedo movilizarla. Si ustedes se fijan, automáticamente la moví de una capa a la otra sin ningún tipo de problemas con esa forma poligonal. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos hacer esta misma selección pero con el contorno de nuestra llave o de nuestro destapador? Lo que sucede es que si queremos hacerlo a mano alzada va a ser bastante más complicado, porque necesitamos tener muchísima prolijidad. En general, como nadie tiene tan buena mano, la herramienta ideal para esto es el lazo magnético. Se encuentra nuevamente adentro de la herramienta de lazos y tiene una especie de imán el dibujito. Para esto recomiendo, utilizando la herramienta Zoom o la letra Z, poder acercarnos a la figura que vamos a querer recortar para que podamos tener una visión más completa de esta herramienta. Nos vamos a acomodar. Esto es muy importante para que tengamos bien visible hacia dónde vamos a ir. Una vez que lo tenemos de un tamaño seleccionado lo más cómodo posible para empezar con el trabajo, vamos a tomar la herramienta lazo magnético y vamos a ir haciendo una serie de clics a medida que necesitemos puntos. Ahora lo voy a mostrar. Hacemos un primer clic para empezar. Vamos deslizando la mano lo más parecido al contorno posible. No es necesario que sea exacto, porque el lazo, como ven, automáticamente se va a ir pegando como si fuera un imán, precisamente por eso se llama magnético, a todo el contorno de nuestro trabajo. Si se fijan ahí,
hubo una pequeña variación, lo que podemos hacer es retroceder con el botón suprimir, ir eliminando esos puntos que están equivocados y volver a pasar por ahí para rectificar el camino del lazo. Si necesitamos indicarle haciendo clic, podemos ir marcando hacia dónde están y una vez más, cuando llegó al principio, se cierra el lazo en el contorno. Como verán acá hay una parte de la selección que no quedó muy prolija, ahora vamos a ver cómo se prolija, pero ya en este punto nosotros tenemos la figura o el objeto seleccionado perfectamente por su contorno y siguiendo precisamente el lugar a donde nosotros queremos tenerlo. Teniendo una vez la selección así, lo que podemos hacer para emprolijar, sobre todo cuando estamos hablando del lazo magnético, que es el lazo que más va a llevarnos a utilizar esta herramienta, vamos a aplicar lo que se llama una máscara rápida. Una máscara rápida es la forma en que nosotros vemos la interfaz para poder editar esa selección. La máscara rápida la van a encontrar abajo de lo que son las paletitas de colores en el menú de las herramientas o accediendo con la letra Q. Una vez que yo haga clic acá o toque la letra Q, va a cambiar el entorno de trabajo y se va a poner rojo. En este caso no se alcanza a ver, si ustedes se fijan en la capa me dice que está activada porque de por sí nuestro fondo ya es rojo. Si se fijan, lo que se nota es como si tuviera una especie de velo rojo sobre la arandela del llavero, que si no tuviera la máscara se ve de los colores normales. Cuando nosotros hacemos clic en esa máscara, la edición además desaparece ese contorno de la selección y se convierte automáticamente en nada. Si nos acercamos más con la lupa, vamos a darnos cuenta de que parte de los contornos que son negros en el original acá se ven medio rojos. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos activada la máscara rápida, la superficie que no tenga ese color rojo está dentro de la selección y la superficie que tenga ese color rojo está fuera de la selección. Rojo significa afuera, no rojo adentro. Para poder editar esto y hacer que ciertas cosas queden adentro, por ejemplo, como habíamos visto antes, este pedacito del mango de nuestro destapador quedó afuera, lo que podemos hacer es editarlo para que quede adentro de la selección. ¿Cómo se hace esto? Utilizando el pincel. El pincel que lo van a encontrar aquí, que se llama herramienta pincel precisamente y que se accede con la B larga. Nosotros vamos a tener acá arriba en el panel de los contextuales un montón de herramientas para que ese pincel tenga las características que necesitamos. El tamaño, la forma y la opacidad, sobre todo es lo que más vamos a necesitar. Lo que yo voy a hacer es elegir un pincel relativamente chiquito, que puedo modificar la dureza y el tamaño a partir de las herramientas ahí, un poquito más chico. Ahí. Y vamos a elegir a partir de las carpetitas acá, o si tienen otro Photoshop les van a aparecer todos los cuadraditos ahí, un pincel cualquiera. En este caso va a ser un pincel bien definido, porque yo necesito que la selección sea definida. Si necesitara algo difuminado, elegiría otro. Bueno, una vez que lo tengo ya seleccionado, lo que voy a hacer es fijarme de qué color está. Si ustedes se fijan, nosotros fuera de la máscara rápida tenemos negro y cian. Con la máscara rápida tenemos solo negro y blanco. ¿Por qué? Porque el negro equivale a aquello que está fuera de la selección y el blanco equivale a lo que está dentro de la selección. Como decíamos, el rojo está fuera, el no rojo está adentro, entonces el rojo equivale al negro y el blanco equivale a lo que no es rojo. Para hacerlo más claro, vamos a ver, si yo tengo el negro seleccionado como color principal y me posiciono sobre nuestro trabajo y aprieto, me va a pintar de rojo. Esto quiere decir que ese pedazo ahora está fuera de la selección. Como yo quiero que este pedazo esté adentro de la selección, lo que voy a hacer es elegir el color blanco. Y con mucha paciencia y con cuidado voy a pintar ese pedazo de blanco. En este caso vamos a emprolijar también ahí y vamos a pintar esta partecita del llavero también para que nos quede adentro. Lo que podemos hacer también con esto, tanto con el pincel como con cualquiera de las herramientas de color,
es ir seleccionando un color plano. Acá, por ejemplo, como sabemos que tenemos un color plano de fondo que es rojo, lo que podemos hacer es decirle al programa mediante las selecciones de color que queremos que eso esté o no esté adentro de la selección. En este caso, por ejemplo, si yo con el pincel o con el bote de pintura selecciono lo que son los píxeles negros, me va a pintar automáticamente todo eso adentro de la selección, lo que mejoraría muchísimo el trabajo para cuando tengo que seleccionar bordes muy finitos. Si ustedes se fijan, tenemos ahí seleccionado y deseleccionado. Cuando me voy a la máscara común, vamos a tener ya hecha la selección. Ahí. Ahí. ¿Ven? Cuando llegamos hasta el momento en que estábamos pintando, ahí estamos, salimos de la máscara rápida y ya tenemos incluida en la selección la parte que pintamos recién, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de entrar o salir de la máscara rápida para retocar las veces que sea necesario. Vamos a alejarnos un poco del zoom para que se vea mejor. Como ven, ahí está ya retocado la selección. Entonces, ahora cuando querramos moverlo, vamos a tener incluida la parte que nosotros quisimos emprolijar y que quisimos agregar a nuestro trabajo. Eso con la herramienta lazo magnético. Tenemos además otra herramienta, cerré el panel de capas para que no se confunda lo que estamos haciendo. Las próximas herramientas de selección que tenemos son las herramientas relacionadas con las varitas, que se accede con la letra W y que están al lado de las de lazo. Pueden variar las ubicaciones del menú o de las herramientas de acuerdo a la versión del programa que tengan. En general casi todas están ubicadas así, pero pueden ustedes elegir de hecho las que más usan, ponerlas arriba y demás. Photoshop las agrupa solas como las que más usan o las que van por diferentes funciones. Dentro de la varita mágica tenemos dos tipos de varita, que son la varita mágica propiamente dicha y la varita de selección rápida. La varita mágica lo que va a hacer es seleccionar, como bien dice la explicación de nuestro programa, imagen con colores similares. ¿Qué quiere decir esto? Que los píxeles que tengan un color similar van a ser seleccionados por esta herramienta. Vamos a alejar un poco la imagen para que ustedes vean bien. Con la varita mágica lo que hacemos es posicionarnos, por ejemplo, sobre el fondo rojo y le damos clic. Cuando hacemos clic ahí, automáticamente nos selecciona todos los píxeles que sean rojos. Entonces, si yo tengo la herramienta mover, por ejemplo, me voy a dar cuenta que todo lo que es rojo lo seleccionó y lo movió y lo seleccionó, digamos, para mover o para eliminar o lo que sea. En este caso nosotros tenemos más cantidad de rojo en otros lugares, por ejemplo en el centro de la llave. Lo que podemos hacer es con la varita mágica, una vez más hacer clic y después de esto seleccionar también el centro. Para que no me deseleccione un área mientras que selecciono otra, arriba en los contextuales nosotros podemos ir eligiendo las combinaciones de esa selección. Añadir, restar, combinar o solamente selección nueva. En este caso esta selección nueva, por eso cada vez que yo haga clic en otro lado va a borrar la selección anterior y me va a seleccionar una nueva. Si yo cambio y pongo en añadir, lo que me va a hacer es sumar. Ven que al lado de la varita mágica apareció un más. Sumar las selecciones. Ahí, por ejemplo. Ahí, ahí y ahí. Sumar las selecciones. Si yo, por ejemplo, ahora apretara la tecla suprimir, automáticamente me suprimió el color rojo de todas las áreas donde están seleccionadas. Otra opción, en este caso, sería, por ejemplo, hacer que esa selección me permita solamente dejar la llave o en este caso el destapador. ¿Cómo lo hago? Con la varita mágica seleccionada y el botón derecho vamos a poner seleccionar inverso y automáticamente me va a seleccionar todo menos lo rojo. Para que se vea mejor, con la herramienta mover, ven que como que quedó calado todo aquello que no es rojo.
Lo que podemos hacer de nuevo es volver a poner con la herramienta de la varita o cualquiera de selección, poder de nuevo posicionarnos sobre la selección que tenemos y apretando poner de nuevo seleccionar inverso y ahí sí recortar suponiendo la llave que nosotros tenemos seleccionada, ¿sí? A partir de acá nosotros podemos elegir hacia qué cosas queremos seleccionar o qué no. Por ejemplo ahí, si nosotros apretamos la tecla suprimir, si ponemos seleccionar inverso nuevamente y apretamos suprimir, nos va a suprimir el rojo, suponiendo. Y así podemos ir variando con diferentes formas de seleccionar eso mismo. Si ustedes se fijan, es una herramienta de selección muy rápida porque va a seleccionar todo lo que sea del mismo color. Sucede lo mismo, por ejemplo, con el blanco o con cualquier color que yo tenga plano, ¿no? Y podemos ir, por supuesto, añadiendo para seleccionar solamente la llave. Como ven, esta herramienta es mucho más rápida que la de varita mágica, que la de lazo magnético, perdón, que nos va a ayudar a seleccionar la llave o el destapador mucho más rápido. ¿Qué sucede con la otra tipo de varita, que es la de selección rápida? A diferencia de la varita mágica común, lo que hace es seleccionar a partir de píxeles y colores y texturas. No solamente colores planos, sino texturas. O sea que es un poco más amplia todavía que la varita mágica. Vamos a cambiar de foto y vamos a elegir la que teníamos abierta antes para elegir un área de esta imagen con este tipo de selección. Si ustedes se fijan acá, nosotros posicionándonos tenemos un más con una especie de pincel que podemos elegir el tamaño, la dureza, el grosor, mediante el cual vamos a seleccionar. Por ejemplo, vamos a seleccionar el brazo de la chica. Si nosotros dejamos apretado, lo que vamos a hacer es seleccionar todos aquellos píxeles que tengan el mismo color y la misma textura. Si se fijan, me seleccionó perfectamente bien hasta donde cambia de textura, que es la pulsera y la ropa. Y el fondo, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que hace esta herramienta y que es muy útil es poder seleccionar todas aquellas áreas que no tengan cierta homogeneidad de colores, que no sean tan precisas como cualquier otra homogeneidad de colores. Lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, sirve mucho para seleccionar piel o diferentes tipos de géneros o el pelo, que nosotros necesitamos que sea una selección de otras propiedades que no sean colores planos. Sucede el ejemplo, si yo con la varita mágica hago clic sobre el brazo, me va a hacer una selección parecida, pero no tan precisa. Si ustedes se fijan, las partes de sombra, como el codo o el antebrazo, que se pliega, no van a tener la selección, a menos que yo la haga manualmente, porque no lo identifican como un mismo color o una misma textura, cosa que sí hace la herramienta de selección rápida. Yo haciendo clic directamente me lo selecciona todo. Esto es muy útil, como les decía, para poder generar diferentes cambios en la piel o en texturas como el pelo o géneros, o en el caso de acá de las botellitas de gaseosa que tienen textura muy parecida y que puede ser seleccionado. Obviamente esto funciona igual que la otra herramienta, junto con la máscara rápida. Nosotros podemos acá elegir qué queda y qué no adentro de la herramienta de selección, que nosotros podemos ir haciendo una deselección. Por ejemplo, vamos a deseleccionar esta etiqueta, así cuando volvemos a la máscara verán que la etiqueta ya no está seleccionada y solo modificamos el contorno, digamos, o lo que tenemos alrededor. La última herramienta de selección que vamos a ver hoy es la herramienta de recortar, a la cual se accede con la letra C y mediante la cual nosotros podemos recortar partes de nuestro lienzo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos nuestro lienzo original de este tamaño, pero queremos recortar solo una parte que sea visible o que quede definitiva. Suponiendo, acá nosotros queremos dejar solo el área a donde se ve el destapador. Entonces, utilizando la herramienta de recortar, que cuando posicionamos la C, automáticamente se va a generar ese contorno. Vamos a mover hacia donde nosotros queremos, precisamente, y todo aquello que quede como enfocado va a ser lo que esté adentro del cuadro o selección de recorte. Dándole Enter, automáticamente ese lienzo va a redimensionarse para quedar de ese tamaño.
Hay que tener mucho cuidado con la herramienta recortar, porque la herramienta recortar no tiene forma de que después nosotros podamos deshacerlo en cierto punto. Podemos deshacerlo una sola vez. Sí nos sirve mucho, por ejemplo, para enderezar algunas cosas con el contextual de arriba, que tenemos una especie de nivel como el que se utiliza en las construcciones, y podemos ir enderezando ciertas partes de la imagen. Ven lo que yo acabo de hacer, enderezando partes de la imagen a partir de ese nivel, ¿no? Suponiendo nosotros tenemos el destapador que está torcido, si yo hago una línea sobre el destapador mediante el enderezar, podemos modificar esa inclinación para que nos quede completamente derecho. O sea, está a 40 grados y automáticamente me lo va a poner derecho, ¿no? Y nosotros acá podemos elegir también el tamaño de esta selección. Ahí, esto es el recortar, a donde nos va a recortar y eliminar los píxeles que sobren de la imagen. O sea, automáticamente cuando yo le doy OK, el resto de la imagen que está por fuera de la mesa de trabajo, o del lienzo en este caso, nos va a quedar eliminada. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque puede ser a veces que eso no sea lo que estamos buscando y solamente querramos seleccionar y recortar una parte. Para eso utilizamos las herramientas anteriormente mencionadas. Dentro de la herramienta de recortar, como en todos los cajoncitos, tenemos también recorte con perspectiva y sector. El sector, para que tengan una referencia, es como si fuera un cúter, y el recorte con perspectiva es para darle además una perspectiva inclinada, como en 3 dimensiones. El que más vamos a utilizar siempre es el de recorte común, que también haciendo un cuadrado podemos seleccionar la parte que nosotros querramos, y que nos sirve para recortar el lienzo cuando nos quedó muy grande o muy chico y demás. Bueno, la última herramienta de selección que está dentro de este grupo, que en realidad no es una selección de objetos, sino que es una selección de colores, se llama precisamente cuentagotas y tiene forma de un gotero. Se accede con la letra I latina, porque dentro de ella tenemos precisamente la forma de nosotros calcular el color exacto que tiene una imagen. Suponiendo que yo necesito tener este color rojo para cualquier motivo. Haciendo clic directamente, lo que a nosotros nos va a aparecer es una muestra de ese color en el color frontal. Si yo le doy doble clic al color, me va a aparecer el código exacto y la composición exacta de ese color a medida que yo vaya haciéndole clic a los diferentes colores. Sucede también que nosotros lo podemos hacer con texturas o con cualquier tipo de material que nosotros tengamos. La herramienta cuentagotas solita funciona precisamente para tomar los colores que necesitamos para diferentes proyectos. En este caso, los colores lo que nos puede servir es para poder realizar exactamente con la misma muestra diferentes tipografías, fondos, etc. Dentro de ella tenemos cuentagotas 3D o muestra de color, que son variaciones de la misma herramienta, y 2 herramientas, 3 en realidad, que nos van a servir para diferentes cosas adentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, la regla, que sirve para medir cuánto mide de un extremo hacia otro ciertos lugares. Directamente con esa regla lo que nosotros vamos a ir haciendo es tomar parámetros y podemos ir eligiendo a partir de esa regla los motivos que nosotros tenemos que duplicar o que medir precisamente a partir de esta herramienta. Otra de ellas es el recuento, que sirve para contar objetos. Nosotros podemos ir haciendo especie de marcadores. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas partes del objeto son color gris, suponiendo, vamos a ir haciendo marcadores y nos va a ir diciendo 7, 8, 9, las que sean, que es solamente visible para mientras estamos editando o trabajando. Y la herramienta nota es por si nosotros queremos hacer anotaciones sobre algún tipo de cosa. Si queremos pasarle el proyecto después a alguien o lo vamos a seguir retrabajando en otra computadora, tenemos acá, por ejemplo, notas y podemos anotar, no sé, fondo rojo, color, numeral, A partir de ahí nosotros tenemos una notita que quien quiera que haga clic después ahí, la va a ver y va a saber que nosotros le anotamos eso para que supiera que hay que seguir haciendo. Por ejemplo, seguir desde acá o lo que sea, para un trabajo en equipo. Bien, esto ha sido todo del primer grupo de herramientas mover, seleccionar y recortar, mediante las que vamos a utilizar casi para todos los trabajos en lo que son ediciones fotográficas, sobre todo, que es principalmente a lo que se dedica Photoshop.